Bien, seguimos con la filosofía de la educación enfocada a la teología y la teología dentro de la educación. Hemos estado hablando sobre sus objetivos claros y precisos que han estado implementándose, sobre el origen de cualquier situación y ahorita vamos empleándose un poquito a los saberes de las situaciones. Es decir, vamos a ver algunos ámbitos, voy a compartir. Me permiten un minuto, por favor. Bien, acá lo tenemos. Muy bien. Sobre la teología tenemos lo siguiente. De la educación. El propósito de la vida humana, la finalidad de la educación debe guiar los sistemas educativos y la formación del individuo. Un poco del propósito de la vida humana es esa parte de la teología. Seguir los sistemas educativos enfocados en diferentes áreas y la formación del individuo. Es decir, que haga una correlación en el cómo yo lo voy manejando dependiendo del sistema que yo esté empleando y la formación educativa de cada alumno. Es decir, cómo yo lo voy a ir mejorando poco a poco dependiendo de las circunstancias. Platicaba anteriormente que los planes de estudio van cambiando. Cuando cambia el gobierno, cambia la perspectiva del nuevo sector de gobierno, tenemos que adaptarnos a esas nuevas formalidades de ser, ¿no? Igual hay planes educativos internos de instituciones donde que igual algunos van enfocados de manera de las lenguas, es decir, enfocados a los idiomas también, es decir, la parte matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Cada escuela, cada estado, cada gobierno va enfocado sobre esas mismas áreas y aquí nos adaptando poco a poco, ¿no? Parte de los propósitos de la vida humana es esa parte de la congeniación de cada una de ellas. El impacto en el aprendizaje y la práctica viene conocer los fines educativos, ayuda a diseñar mejores estrategias de enseñanza como el aprendizaje activo y desarrollo de habilidades. En esta parte vamos a irnos enfocando sobre el cómo ellos, estos fines educativos, irlos moldeando, irlos planificando bajo una misma filosofía. Es decir, podemos utilizar los dos conceptos básicos del aprendizaje, que es los teóricos y prácticos. Sabemos que hoy en día tenemos enfocado más el área de, o la enseñanza de darle más situaciones prácticas a los alumnos que teóricas para la parte de una congregación más rápida. En lo particular, a mí también me gusta ese sistema. Mi sistema de enseñanza se basa un 60% y a veces hasta 70% práctico y lo demás teórico. ¿Por qué? Porque pues igual depende de la materia, también es una parte, esta de filosofía de la educación como tal, es más filosófica, más teórica, muy poco se puede llevar a la práctica, es decir, sí tiene mucha congelación práctica, pero pues la forma de cómo se da la materia tiene más a sistemas teóricos. Ahora, hay materias como las matemáticas que se prestan más a sistemas prácticos, incluso el español. Se puede llevar más al sistema práctico, desde la práctica de las letras, las acentuaciones, etcétera. Se puede manejar de diferentes maneras, donde puedes hacer más que ellos sí, darles una explicación breve teórico y lo demás de una forma un poco más práctica. Eh, el impacto del aprendizaje y la práctica se va enfocado sobre esas mismas áreas. Y también, si yo voy a modificar mi forma de enseñanza a más práctico que teórico, es que tengo que poner también el desarrollo de habilidades eh, base a ese cambio. Es decir, si yo anteriormente tenía un 50-50 y tenía habilidades que aprender sobre ese mismo planteamiento, cuando yo llegue a 70-30 esos mismos objetivos tienen que cumplirse. ¿De qué manera? Bueno, esa parte ya le toca al docente de cómo hacerlo, pero tenemos que emplearlo de esa misma manera. ¿Ve? Muy bien, proseguimos. Vamos a algunos propósitos importantes que hay que ver sobre cómo emplearlos. Algunos propósitos que se pueden plantear desde la teología de la educación incluyen proporcionar habilidades mínimas para la vida. La parte de, como ya hemos mencionado anteriormente, el reciclaje, el cuidar el medio ambiente, cuidar nuestros recursos naturales esenciales que nos sirven para la vida, son parte de proporcionar habilidades mínimas para la vida. Es decir, que el alumno se lleve todas estas partes esenciales e irlos mejorando poco a poco, ¿no?
capacitar para el trabajo. Como yo les mencionaba, el tema del trabajo, de todos los trabajos hoy en día, hablamos que todos los trabajos son por equipos. Es decir, dependemos de un equipo de trabajo para poder conllevar alguna actividad. Solos no se puede y siempre tenemos que tener la correlación con los grupos sociales y saberlo poder trabajar. Precisamente el tema que hemos platicado anteriormente de que el trabajo por equipo, muy pocos se prestan a esas situaciones. Entonces, la idea de capacitar para el trabajo hay que tener estas esencias fundamentales, incluso desde los valores de puntualidad, los valores desde tener respeto, respetar las jerarquías, todas estas partes es importante saberlas emplear en la parte educativa y no importa qué nivel educativo, incluso poder poner alguna obra de teatro o algo así y poder darle las esencias que deben de tener los chicos, ayuda mucho porque entre más real sea la circunstancia se entiende más sobre cualquier situación de este tipo, ¿no? Fomentar el deseo de conocimiento, es decir, aquí tenemos que emplearlo, el buscar el conocimiento constante al alumno, es decir, el preguntar, el indagar, el fomentar. Hoy en día tenemos muchas plataformas que se siguen teniendo los chicos a su disposición y muchos de ellos no lo aprovechan de una forma correcta. Yo creo que la educación hoy en día debe ser más sencilla, siempre y cuando tengamos la infraestructura. Es decir, si tenemos escuelas que tienen una infraestructura tecnológica, hay que saberlos aprovechar desde la parte interactiva, desde la parte de enseñanza constante. Va a mejorar que el alumno vaya mejorando poco a poco. Yo les invito que si tienen la tecnología, utilícenla. Y si no la tienen, traten de conseguirla o por lo menos congeniarla de alguna forma correcta. Porque créanme que podemos utilizar muchas ventajas tecnológicas hoy en día para mejorar con el alumno. Y aparte, no solo eso, captar su atención, porque ese es otro tema. Captar la atención del alumno es complejo hoy en día. Al igual manera, seguir desarrollando las competencias para participar en una sociedad. Perdón, desarrollar la competencia para participar en una sociedad plural. Cuando hablamos de una sociedad plural, hablamos de líderes, hablamos de grupos. Porque cuando hablamos de forma plural, podemos enfocarlo a que tenemos que aprender todo lo que la sociedad nos imparte, o sea, nos puede dar. Muchas veces vemos alguna iniciativa de un grupo social y no vemos los valores esenciales. Todas las manifestaciones hoy en día tienen un sentido de ser y es importante que entendamos y lo vayamos congeniando de una manera un poquito más retroactiva para una mejora. Eh, Hay que saber que los chicos puedan poder trabajar en cualquier área y yo les invito a lo siguiente, yo creo que han leído un poco cómo era la educación antiguamente, o sea, no había ni libros, libretas como hoy en día los hay en cantidades, ¿no? Entonces, el darle una vuelta atrás a los chicos es importante. Yo les invito. Hoy el tema de las matemáticas, si hablamos en calculadora, uf, es un tema y yo lo he visto, en área de primaria hay gente que ya no sabes ni sumar ni restar, incluso multiplicar y dividir de forma manual, es decir, todo lo hace en calculadora y se malacostumbra. Yo les voy a dar un consejo, en el área de secundaria y primaria, eviten tener que los alumnos utilicen la calculadora, salvo que sea necesario, pero si no es necesario, por lo menos operaciones básicas, eh, no es correcto. Hoy en día la educación se basa que si sabes el procedimiento, pues es más que suficiente, pero no es así. A veces las esencias fundamentales las dejamos atrás. Entonces, está bien que el alumno sepa los procesos, pero si no sabe la esencia primordial, no podrá sobresalir en cualquier área, ¿no? Y esta parte yo les invito que toda la esencia de utilizar las reglas, pero las reglas que son de medición, la aprendan a hacer, el hacer una circunferencia, el hacer, el utilizar el compás. Yo he visto que el compás es una de las herramientas básicas que se ha olvidado en las escuelas. No entiendo el por qué. Entiendo que hay más herramientas hoy en día, pero es fundamental la parte de la precisión, el compás. Yo recuerdo hay muchos tipos de compás, compás muy
muy firme y otros no tan firmes. Y yo recuerdo en primaria y secundaria, yo llevaba compás no firmes y era un reto para uno, ¿no? De poderlo trazar de una forma correcta o perdón, que el maestro lo entienda y lo comprenda, ¿no? Entonces, son situaciones muy padres y que vamos aprendiendo poco a poco. El cómo resolverla, porque yo recuerdo también que cuando íbamos a la primaria no teníamos luego regla o se nos olvidaba y qué hacíamos o cómo lo solucionábamos, teníamos que trabajar, agarramos un lápiz y era nuestra regla, ¿no? Entonces, esa parte de poderlo superar es muy padre. Yo también les invito una dinámica a hacer una actividad que estén acostumbrados a hacerlo con alguna herramienta y quítensela y que ellos solucionen cómo hacerla. Esa parte está muy padre porque, pues, ayudan al alumno de poder resolver cualquier situación dependiendo y no dependiendo si lo tienen o no, para que ellos puedan sobresalir sobre esa misma área. Está muy padre dar vuelta atrás y eso se los recomiendo mucho. Sabemos que tenemos muchas opciones hoy en día, pero darles un panorama de cómo era antes es una parte muy esencial hoy en día con los chicos. Formar individuos que puedan aprender a conocer, hacer y vivir juntos y ser, es decir, la parte de la convivencia. Sabemos que en cualquier salón de clase los grupos sociales están muy marcados y desafortunadamente cuando salimos al mundo tenemos que adaptarnos a lo que hay. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos están dando más practicidad en cualquier situación. Entonces, yo les recomiendo mucho el poder sobresalir en esta circunstancia y seguir avanzando en el mismo medio. Bien, vamos a avanzar. Tenemos la teología en la ética y en la tecnología. ¿Cómo lo vamos a ir congeniando? Cuando hablamos de la teología, en un concepto fundamental en muchas teorías éticas, como y lo mencionábamos hace un rato, ¿no? La utilitarismo, que sostiene que la acción moralmente correcta es aquella que produce la mayor cantidad de felicidad o bienestar para el mayor número de personas. Y me voy a enfocar ahorita en el área de la ética porque me, me llama mucho la atención el que a veces perdemos el sentido de ser, que si hacemos algo tiene que ser para un propósito positivo y no negativo. ¿Por qué? Porque a veces la satisfacción de se ha perdido el hacer las cosas de una manera correcta. Sabemos todo lo que nos está impactando hoy en día en las sociedades y a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué ellos son así? ¿Por qué hay chicos en delincuencia? ¿Por qué los jóvenes hoy en día se van para allá? ¿Porque es rápido? ¿Es un dinero muy rápido y que les da rápida felicidad? Sí, pero hablamos de la ética, estamos hablando de hacer cosas buenas, no cosas malas. Y hacer esas cosas buenas y que nos dé una felicidad impactante se ha olvidado en diferentes maneras. El uso más reciente del concepto teológico hace la referencia de los desarrollos tecnológicos que se han generado para dar respuesta a diversos propósitos determinados a través de un conjunto de procesos concretos. La parte de teología, hablamos de la supervivencia, el poder tener tecnología para superar varias circunstancias. La teología ha basado más en esas áreas. Lo necesita, el humano lo necesita para seguir superándose en diferentes áreas. Hablo del área de medicina, porque hoy en día la medicina no ha podido curar la mayoría de las enfermedades, porque no tiene a veces las bases tecnológicas, ¿no? Y la teología de la creencia viene que tenemos que emplearla. En la parte de educación, la mejora constante es parte fundamental, ¿no? Bien, ya casi concluyendo el temario, que nos vamos a ver un poco de ciencias y la parte psicológica. Es muy importante la perspectiva de ser. En el área de las ciencias naturales, la tecnología guarda relación con la teoría sobre la selección natural. Sirvió de explicación del por qué diversas especies animales evolucionaron como respuesta a una causa de fin específico. Estos eran no extinguirse y adaptarse a los cambios naturales. Sabemos que el cambio climático afecta no solo a los animales, sino también a las plantas, a los árboles, que son esencias naturales. Y la teología en la ciencia se basó el por qué y debe de adaptarse en cualquier entorno. La parte psicológica
vamos a verlo, también ha sido aplicada en la psicología para estudiar la motivación humana. La idea es que nuestras acciones estén guiadas para metas y objetivos. La comprensión de estos fines pueden ayudarnos a comprender mejor y ciertamente comportamientos. A ver, y aquí quiero concluir con el tema psicológico. La teología y la psicología y voy a citar la última frase, ayudarnos a comprender mejores y ciertos comportamientos. Recordemos que el área psicológica se encarga de eso. Los comportamientos del ser humano, el saberlos controlar y saberlos manejar. Las emociones hoy en día sabemos que es algún factor muy fundamental y que tiene muchas afectaciones hoy en día y que a veces la autocrítica, que es lo que he estado mencionando en todo este tiempo, ayuda a que nosotros personalmente avancemos. ¿Por qué? Porque si no hay esta autocrítica constante, nos quedamos estancados en lo mismo. Sí. Muy bien, agradezco mucho su atención, un gusto estar con ustedes y con esto terminamos el tema de filosofía en la educación enfocado en la ciencia y en las ramas que ella mismo se conjugó. Un gusto de parte del educador Jair Steven Rodríguez Osorio. Espero verlos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.